Buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, se te agradece la atención. En este momento yo voy a conversar con ustedes sobre la actividad política en República Dominicana. Y más que analizar cómo se comporta la clase política, yo voy a hablar con ustedes sobre lo que algunos consideran lo que es la ideología política, lo que es el culto a la personalidad, lo que es el idealismo partidario, pero sobre todo lo que es un movimiento político. Claro, para este tipo de trabajo, yo me voy a concentrar mayormente en la figura de Ramfi Domínguez Trujillo. No cabe duda, en República Dominicana, si uno analiza el proceso histórico de la democracia en los últimos 40 a 50 años, muchos de los grandes líderes que han gobernado esta nación, sin ellos darse cuenta, han creado una serie de legados, el cual su nombre está asociado al tipo de ideología, movimiento o forma de hacer política. Es el caso específico cuando se habla de la figura de Joaquín Balaguer, el cual las personas que seguían los lineamientos balagueristas se postulaban a sí mismos como balagueristas o como algunos llaman la ideología del balaguerismo. En el caso específico también de cuando se habla de la figura de Leonel Fernández, ocurrió el mismo fenómeno en la cual nosotros asociamos la palabra leonelismo con la figura del expresidente Leonel Fernández. En el caso de Danilo Medina, también existe el mismo fenómeno, en la cual muchas de las personas que siguen la figura del presidente Danilo Medina, mucha gente dicen que ellos son parte del danilismo. Claro, cuando se habla de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, muchas de las personas que están asociadas al proyecto presidencial de Ramfi Domínguez Trujillo, usualmente nosotros lo reconocemos como ranfista. Claro, es una forma muy personal de uno personificar un liderazgo en República Dominicana, pero detrás de un liderazgo siempre existe una ideología política, razones por las cuales yo voy a conversar con ustedes sobre ese fenómeno que se llama el ranfismo y los desafíos que tienen los nuevos liderazgos frente a una clase política autócrata. Por ese lado, yo soy de lo que creo que cuando se habla de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, no cabe duda, Ramfi Domínguez Trujillo es un fenómeno en la política en República Dominicana. Alguien que simplemente está cambiando la forma de cómo se hace política en República Dominicana. Razones por las cuales son muchas las personas que siguen con mucho entusiasmo el proyecto presidencial de Ramfi Domínguez Trujillo. Pero de la misma forma que yo voy a analizar con ustedes el llamado balaguerismo, el llamado bochismo, el llamado leonelismo y, ¿por qué no?, el danilismo. En este tipo de trabajo yo me voy a concentrar mayormente en el ranfismo y el efecto que este tipo de fenómeno político está produciendo cuando se habla de la actividad política en República Dominicana, pero aquellos también que ven la figura de Ramfi Domínguez Trujillo como la única salida para resolver los grandes desafíos que la República Dominicana tiene en este momento. La pregunta que yo me hago es, cuando se habla del ranfismo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una ideología, estamos hablando de un culto a la personalidad, estamos hablando de un proyecto presidencial o estamos hablando de un líder emergente que recoge el sentimiento del pueblo o es simplemente una tendencia política la cual está personificada en la figura de Ramfi Domínguez Trujillo. Porque no cabe duda, cuando un individuo o un líder político es un fenómeno social en las redes sociales, pero también un liderazgo que está cambiando lo que algunos llaman el panorama político de un país, mucha gente considera ese tipo de liderazgo como un líder emergente que tiene influencia sobre la población en República Dominicana. Y la pregunta que yo me hago es si influencia es producto de una ideología, de un culto, o es simplemente un líder que está recogiendo lo que es el sentimiento nacional en República Dominicana. Claro, cuando se habla del ranfismo, hay algo que hay que tener en cuenta. Cuando se habla del ranfismo, ¿es el ranfismo un remanente del trujillismo, según los detractores de Ramfi Domínguez Trujillo?
¿O es simplemente un sentimiento nacional que no tiene nada que ver con la figura de su abuelo Rafael Leónidas Trujillo? ¿Es el ranfismo un movimiento político? ¿Es un sentimiento nacional el cual dicho líder es Ramfi Domínguez Trujillo? ¿O es un remanente del trujillismo que ve en la figura de Ramfi Domínguez Trujillo como una forma de despertar esa sensación de seguridad y de institucionalidad que existió durante la tiranía de Trujillo? Son una serie de preguntas que tienen una serie de respuestas. Claro, yo sé de lo que creo, desde mi punto de vista, que este tipo de tópicos, yo me imagino que el equipo de Ramfi Domínguez Trujillo debe tener las estrategias política para contrarrestar este tipo de propaganda política negativa que puede afectar la imagen de Ramfi Domínguez Trujillo, porque no cabe duda, cuando se habla de la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo, él tuvo sus luces, pero también él tuvo sus momentos oscuros. Y en política, señores, nadie promueve las luces de un gobierno, siempre promueven son las oscuridades, razones por las cuales la figura de Ramfi Domínguez Trujillo puede ser negativamente afectada partiendo de la propaganda negativa que se asocie a la era de Trujillo, el cual se la van a enchacar, como dicen algunos, a la figura de Ramfi Domínguez Trujillo. Claro, por eso que yo digo es que cuando se habla de ese sentimiento nacional, cuando se habla de ese tipo de ideología o cuando se habla de ese liderazgo emergente, el cual yo le llamo el ranfismo, aunque él nunca ha estado en el poder, yo me pregunto cuál es la razón detrás de ese fenómeno político en República Dominicana. Otra cosa que hay que entender es que cuando se habla de ese sentimiento o esa ideología ranfista o el ranfismo, a veces yo me pregunto, ¿es el producto del fracaso de la clase política tradicional en buscarle solución a los grandes desafíos que tiene la República Dominicana? Problemas tan graves como la criminalidad, la libertad de prensa, educación, migración y el alto costo de la vida. Pero sobre todo, la falta de institucionalidad en República Dominicana. ¿Será esa la razón de que Ramfi Domínguez Trujillo en este momento sea un fenómeno político? Independientemente de las propagandas negativas, el cual los detractores de la tiranía de Trujillo van a utilizar y seguirán utilizando en este momento en contra de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo. Desde mi punto de vista, yo sé de lo que creo, que cuando se habla del movimiento ranfista, él tiene muchos desafíos. Porque en República Dominicana, lamentablemente, cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, ellos tienen el control de la información. Ellos son los que producen cualquier tipo de propaganda negativa que afecte cualquier líder de la oposición con posibilidades reales de ser una figura clave cuando se habla de las elecciones del 20. Por ese lado, Ramfi Domínguez Trujillo simplemente es un impedimento, es un obstáculo para la permanencia del Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del 20. Razones por las cuales cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana y específicamente Danilo Medina, un presidente sin escrúpulos, ustedes pueden estar seguros que el control de la información, la propaganda negativa y la desinformación que esté asociada a ese fenómeno político de República Dominicana que se llama Ramfi Domínguez Trujillo es un hecho. No nos perdamos en eso, señores. La política República Dominicana no está hecha de verdades, no. La política en República Dominicana está hecha de la manipulación, control de la información, desinformación, la mentira y el daño a la imagen política de cualquier aspirante a la presidencia. Y yo tengo la creencia que cualquiera que esté manejando
el equipo de campaña de Ramfi Domínguez Trujillo tiene que entender que en el momento que Ramfi Domínguez Trujillo sea puntero en cualquiera de las encuestas creíble a nivel nacional, todas esas propagandas negativas en contra de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo se van a utilizar. Y cuando se hablan de las oscuridades que ocurrieron durante la tiranía de Trujillo, se la van a achacar a Ramfi Domínguez Trujillo como una forma de aumentar la tasa de rechazo frente al pueblo dominicano de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo. Claro, por eso que yo me hago una pregunta. ¿Es el ranfismo una ideología? ¿Es el ranfismo un culto a la personalidad? ¿Es un proyecto presidencial? ¿O es el ranfismo es simplemente un líder emergente que ha captado el sentimiento del pueblo? Porque si el ranfismo es una ideología, no hay forma como los detractores en contra de Ramfi Domínguez Trujillo pueden dañar su imagen y disminuir el entusiasmo de las personas que apoyan ese proceso presidencial. Otra de las cosas que yo me pregunto es, cuando se habla del ranfismo, ¿a qué se debe ese alto apoyo que los ranfistas tienen cuando se habla de los dominicanos en el exterior? Porque todo tiene una causa. Y cuando tú buscas el origen de ese alto apoyo que Ramfi Domínguez Trujillo tiene, cuando se habla de los dominicanos en el exterior, es que cuando se habla del control de la información, la propaganda negativa, la desinformación, la mentira, el engaño en contra de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo simplemente no alcanza a los dominicanos que están en el exterior. Razones por las cuales ese tipo de propaganda dañina, ese tipo de propaganda para dañar la imagen de Ramfi Domínguez Trujillo no alcanza a los dominicanos que están en el exterior. Y producto que los dominicanos del exterior tienen una mayor posibilidad de obtener noticias por fuentes diferentes a las que ofrece el gobierno, eso le da a los dominicanos del exterior de simplemente tener un abanico más amplio de información para darse cuenta de lo que realmente está pasando en República Dominicana cuando se habla de política. Y Ramfi Domínguez Trujillo se beneficia de que los dominicanos en el exterior tienen una enorme capacidad de recibir información que no está controlada por el gobierno, que no está manipulada por el gobierno, pero que tampoco la propaganda negativa llega a los dominicanos del exterior. Para mí es una de las grandes razones por las cuales los dominicanos en el exterior son los que más apoyan ese movimiento, esa ideología, ese líder emergente que se llama Ramfi Domínguez Trujillo. Pero la pregunta que yo me hago ¿es Ramfi Domínguez Trujillo una ideología, un culto a la personalidad o simplemente un líder emergente que recoge el sentimiento del pueblo? Desde mi punto de vista, Ramfi Domínguez Trujillo es simplemente un líder emergente que recoge el sentimiento del pueblo. En pocas palabras, Ramfi Domínguez Trujillo como líder emergente, como fenómeno que está cambiando el panorama político en República Dominicana, es alguien que en este momento, si él sabe manejar sus fichas, si él tiene un buen equipo de comunicación, si él posee un buen equipo de campaña y él posee lo que algunos llaman el financiamiento adecuado, Ramfi Domínguez Trujillo, él puede desafiar aquellos pronósticos, los cuales le dan pocas posibilidades de que él llegue a la presidencia en las elecciones del 20. Porque Ramfi Domínguez Trujillo en este momento es quien más personifica los deseos, anhelos y futuro del pueblo dominicano. Pero es algo que Ramfi Domínguez Trujillo tiene que capitalizar. Señores, si a ustedes les gustó este tipo de trabajo, yo espero que simplemente ustedes le den me gusta, lo compartan y, ¿por qué no?, suscríbanse. Como una forma de que este tipo de trabajo, simplemente mucho más personas tengan la oportunidad de sacar algún tipo de beneficio. Por ese lado, yo espero que la estén pasando bien.